Sí. Señor presidente, bueno, pero es un problema de consecuencia. Yo sé, en política no se encuentra muchas veces, pero mi pregunta por lo siguiente, primero hacer un corto comentario por el tema del tema de la programación de los sesgos, que evidentemente hay sesgos que no son sesgos, son simplemente data, son información. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿quién corre más rápido los 100 metros planos? Un hombre o una mujer, probablemente la información que me entregue el computador, ¿ya? Sea que, de acuerdo con todo lo que es la data disponible, son los hombres. Punto. Y si usted entra en entra en la lógica de tratar de impedir que el computador dé una respuesta que sea, no sé, ofensiva para algún grupo en algún momento, va a terminar con la inteligencia artificial más estúpida del mundo. Eso, pues lo hemos visto cómo ChatGPT se ha caído tratando de implementar de alguna manera parámetros que no han sido útiles desde el punto de vista del funcionamiento de la plataforma y que solamente los han dejado en vergüenza. Pero pasando a una pregunta más específica, porque este proyecto de ley establece también el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial de manera muy liberal. Usted lo planteó como una de las ventajas de esta ley. El tema es que los datos con que se entrenarían estas inteligencias artificiales hasta el momento no están protegidos. Es decir, que las empresas podrían recurrir a datos que son un commodity de terceros, ¿ya? Para utilizarlas para un beneficio económico de ellos, sin pagar por ellos y sin preguntar, es decir, sin requerir tampoco de la autorización de aquellos que están involuntariamente poniendo a disposición ese commodity que son los datos, ¿no? Por otro lado, tendríamos el tema de la propiedad intelectual, porque muchos de los datos que se utilizan para entrenar una inteligencia artificial están protegidos por la por la propiedad intelectual. Puede ser que no se estén reproduciendo, pero dado que se están utilizando para un fin comercial, evidentemente que la plataforma que los está utilizando para entrenar su inteligencia artificial tendría que pagar por ellos y solicitar su uso. Y en este caso no queda claro cómo esta ley regularía ese defecto. Su opinión al respecto, señor profesor. Muchas Bueno, diputado Kaiser, la verdad, bueno, muy interesantes todas las observaciones. Primero, ojo, controlar los sesgos no significa hacerla estúpida. No tiene por qué serlo. O sea, a ver, todo se puede hacer de manera estúpida, por supuesto que sí, y estoy de acordísimo. Pero mire, controla los sesgos. A ver, por ejemplo, supongamos de que se arma el típico ejemplo de manuales, como uno de los ejemplos con que uno aprende a programar inteligencias artificiales. El Titanic. Vamos a hacer una red simplecita, porque si no, no se entiende nada y no la vas a poder interpretar, pero una red, qué sé yo, de 4 capas, con 4 neuronas por capa, para intentar predecir quién sobrevive en el Titanic. Ok, fantástico. ¿Cómo se hace? Son 1500 pasajeros, la lista de los 1500 pasajeros están en Amazon, se bajan, la partimos en dos, 800 para un lado, 700 para el otro, 700 para probarla, 800 para internarla. Lo entrenas. ¿Qué datos, puntos de datos tenemos? Nombre, sexo, edad, correcto. Clase, en qué clase viajaste? Y puerto destino. Después de un par de iteraciones, bueno, varía porque esto es como un arte, pero más o menos te da del 90-95% de exactitud de quién sobrevive el Titanic cuando vemos la segunda lista, lo cual está bastante bien. Y uno dice, wow, ¿cómo lo hizo? Ok, si uno estudia, porque en esta se puede, porque es chiquitita, si uno estudia las proporciones y los pesos, los weights and biases que se están utilizando en las conexiones, uno llega a la siguiente conclusión. Esto se ha hecho 1000 veces, así que ni siquiera el ejemplo es original mío. Yo lo hice después para probar si era verdad. Ok, se salvan
en el Titanic las mujeres de clase alta, que van en primera clase. ¿Por qué? Porque parece que era verdad. Mujeres y niños primero, sí, y se salvaron. Si eres hombre pobre, te mueres con el Titanic. Ok, esto no nos dice nada salvo que la caballerosidad era un valor que todavía operaba en 1912. Me parece fantástico. Ahora, pero si tomamos ese modelo y lo ocupamos para predecir riesgos en contratos de seguro de transporte de pasajeros, vamos a tener sesgo. El sesgo no está tanto, está mucho en el uso. ¿En qué tipo de uso le vas a dar a la inteligencia artificial? Claro, por ejemplo, si yo entreno con los datos biométricos de las selecciones argentinas desde 1950 hasta hoy día, una red para, por ejemplo, predecir quién va a ser buen jugador de fútbol, si lo aplico en Argentina me sirve. Si lo aplico en Chile me sirve. Si lo aplico en Japón va a ser barbaridades. O sea, no todo, no hay que estupidizarla. Hay que saber que, por ejemplo, los datos con que vas a ocupar para entrenar sean tan diversos como la población a que vas a aplicar y cosas así. Si fuera solamente cosa de estupidizarla, bueno, es que no funcionarían. Y la verdad es que nadie quiere modelos que no funcionen. Queremos que funcionen, pero que no hagan estupideces, eso es todo. Ahora, Pero no queremos que las mujeres se mueran y los hombres se salven. queremos que, no sé, queremos de que paguen seguro todos. Ok. Ok, ¿qué otra? Ya, primera pólvora. El segundo tema era Tema de los derechos de propiedad. derechos de propiedad intelectual. Sí, Los datos de las personas, dado que todavía no tenemos ley. ok. Si queremos resguardar los datos de las personas, tenemos que aprobar la ley de protección de datos. Primero. Ahora, si no aprobamos la ley de inteligencia artificial, no es que los datos van a quedar protegidos, van a estar aún más desprotegidos. Vamos a estar igual, o sea, vas a estar desprotegido en datos y en inteligencia artificial. No es un buen argumento decir es que no hemos aprobado datos. No, porque en realidad necesitamos proteger todo. O sea, es un buen argumento para apurar datos, pero no para retrasar esto. En cuanto a la propiedad intelectual. Ok, esto es un problema de posiciones. Tengo grandes amigos que defienden la posición completamente contraria. Yo creo que el derecho de propiedad intelectual, en concreto, el de los derechos de autor, cubren un pequeño monopolio para controlar la reproducción de los bienes protegidos por este derecho. Es una especie de monopolio, de hecho se inventó junto con la imprenta. El primer derecho de autor que se reconoce es en Venecia, en 1495, si no me engaña la cabeza. Entonces, eran pequeños derechos de monopolio. Les pusimos propiedad, bueno, porque básicamente Andrés Bello optó por la idea de derechos de autor de la doctrina francesa, pero podrían haber sido simplemente monopolios como es en la tradición del copyright. Ahora, entrenar no es reproducir. Entrenar no es reproducir, o sea, en la misma medida, es cierto que la información se representa en las redes neuronales de un modelo, pero cuando yo leo, también se representa en mis redes neuronales. No veo que sea realmente reproducir. Claro. Además, los resultados que producen, bueno, yo no. Bueno, a lo mejor, si me empeño. Bueno, ahora, lo importante es que los resultados que produce, las obras que produzca, no sean básicamente una suerte de pequeño plagio de las obras con que fue entrenada. ¿Y cómo se logra eso? Entrenando con la mayor cantidad de obras, haciendo la mayor cantidad posible de minería de textos. Desde mi punto de vista, el derecho a entrenar debiese existir. Creo que si es que no se aprueba esta ley, igualmente existe, porque el artículo 70, letra O, de la Ley de Propiedad Intelectual, permite
realizar investigaciones científicas y con tal que, o sea, con tal que no se reproduzca. Y por último, o sea, creo que si no hacemos nada, igual está. Creo que si hacemos algo, lo consagramos mejor. Y por último, consagrando un derecho a entrenar, tendríamos una ventaja competitiva respecto a prácticamente todos los países latinoamericanos para atraer invención de inteligencia artificial. Muchas compañías estarían interesadas en que un régimen jurídico sólido, como el que esperamos que tenga Chile, proteja este derecho y les permita entrenar modelos. Creo que tendría una conveniencia económica importante. Si se fijan, sí es verdad. Mi espíritu es liberal, completamente. Pero no me molestan las regulaciones, porque cuando ayudan, cuando no ayudan, bueno. ¿Les pido algo? Les pido algo, sí.